Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Una de las cosas que suele pasar cuando te estás mudando es que hay cosas que tú dejas en ciertos lugares que ni sabías que estaban ahí, y cuando tú te mudas tienes que abrir todo gabinete, todo closet que antes no habías abierto, y te das cuenta que había millones de cosas escondidas ahí que ni sabías para qué las usabas, pero estaban ahí. Bueno, lo digo por experiencia porque ayer terminamos de mudar la casa y realmente había muchas cosas pequeñitas que estaban ahí. Ahora, ¿por qué uso esta ilustración tan al tiempo para nosotros? Bueno, porque así suele pasar con nuestro corazón. En nuestro corazón hay millones de cositas pequeñitas o grandes, pero estas cosas pequeñitas en nuestro corazón tienen que ser de alguna u otra manera expuestas a Dios. Hay cosas que guardamos ahí que quizás tú puedes decir es entre Dios y yo, pero pienso que parte de la sabiduría es que a la luz de la palabra el corazón tiene que estar expuesto a Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna parte de tu corazón que Dios no vea. Hay cosas que tú puedes mantener en ese closet que nadie sabe, ni siquiera tú sabes, hasta que lo abres. Cuando piensas que ya has terminado todo, alguien te dice, chequea esa gabineta. No, ya no hay, está todo lleno ahí. Bueno, parte de conocer a Dios es que porque somos hijos de Dios, todo lo tenemos que evaluar según Dios. Todo rincón de tu corazón tiene que ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Todo rincón. Y la idea de esta mañana es que porque somos de Dios, tenemos que lucir como Dios. Porque somos de Dios, nuestro corazón le pertenece a Él, y por lo tanto el creyente tiene que evaluar su corazón siempre a la luz de la palabra de Dios. Una de las cosas que hemos dicho en esta iglesia y parte fundamental de Gracia sobre Gracia es que este púlpito es serio, no por tanto la persona que esté predicando. Es serio porque se supone que lo que venimos a hacer es no perder nuestro tiempo. Venimos aquí porque deseamos que lo que se ha enseñado fielmente sea la palabra de Dios. Por lo tanto, el creyente se supone que él tiene que crecer en algo que se llama discernimiento, sabiduría. El creyente, semana tras semana, en casa, como cuando nos congregamos, se supone que tú tienes que salir de este lugar alimentado, conociendo más de Dios y preparándote más para Él. Se supone que lo que hacemos en Gracia sobre Gracia es que queremos enseñarte, equiparte y enviarte. Las tres es de Gracia sobre Gracia. Y mientras que pasan los años, la iglesia de Gracia sobre Gracia tiene que evaluar esas tres es. ¿Estamos enseñando? ¿Estamos equipando? ¿Y eventualmente estamos enviando? Esa debería ser la oración, pero para hacer todo esto es que debemos tener un corazón humilde, un espíritu humilde de discernimiento para realmente saber cómo esperar en Dios y cómo observar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Eso se llama discernimiento espiritual. ¿Y qué es lo que es discernimiento espiritual? Bueno, yo creo que una de las mejores frases que leí esta semana fue el pastor Miguel Núñez. Escucha lo que él dice, porque yo creo que va muy de la mano con lo que Juan está tratando de llamar, y es lo siguiente. Él dice, el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Tú tienes que crecer en el discernimiento para poder discernir claramente si algo es verdadero o si algo es falso. La verdad del error, esa es la vida del creyente. Tiene que discernir estas cosas. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. No es algo que tú, sin embargo, un día despiertas y tienes esta sabiduría, este discernimiento. No, es una búsqueda por más de Dios por medio de la palabra de Dios, y esto es poderoso por el poder del Espíritu Santo en ti. Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría, escucha esto, y a la vez caminar en integridad de corazón. Yo busco esta mañana quizás apelar a tu mente. Yo no quiero que hoy simplemente hablemos de la mente, como hemos dicho en Gracia sobre Gracia. Queremos unir estas dos realidades en tu vida, y es tu mente y tu corazón. Pero voy a apelar mucho a tu mente, porque yo quiero ayudarte a entender que como criatura, pero como creyente, Dios te ha dado una mente.
Dios te da una capacidad de razonar, de pensar, y desafortunadamente quizás vienes de un contexto donde se te ha enseñado que el pensar no es de Dios, o que la fe y la teología están en contradicción, que la fe simplemente es la fe, pero que el razonamiento o el intelectualismo no es bíblico. Pero cuando tú vas a la Biblia encuentras estas dos. La fe se alimenta por lo que ella conoce de Dios. La fe no es cerrar los ojos y no creo, bueno, yo creo que hay un Dios y ya no. La fe bíblica es aquella que aunque no ve a Dios, no ve esa gloriosa eternidad, él se empapa de la palabra de Dios. Entonces, por así decirlo, no es una fe delgada, es una fe fuerte. No es una fe débil, es una fe fuerte, conociendo cada vez más a su Señor que le ha dado su palabra para conocer. Entonces, no se puede ser sabio si tu corazón y mi corazón son necios. Es contrariamente lo opuesto, por decirlo así. Es lo opuesto. No vas a crecer en sabiduría si nuestro corazón sigue en necedad y en terquedad para con Dios. Un corazón sabio es un corazón, nuevamente, que es más rápido para probar si algo viene de Dios en lugar de asumir que es de Dios. O cuánto deseo esto en gracia sobre gracia. Que no seamos rápidos simplemente para asumir, no, esto es de Dios. Lo que escuches, lo que veas, no, esto es de Dios, porque abrió la Biblia. No, ¿cómo somos más rápidos para probar? ¿Cómo somos más rápidos para, en ese sentido, detenernos, observar, anotar, preguntar, leer, estudiar, y no simplemente que sea con un nombre cristiano o cristianismo o iglesia, tú concluyes rápidamente, esto es de Dios, porque se abrió la Biblia. Y hago todo esto porque obviamente Juan está llamando a esta comunidad de Primera de Juan a hacer diferentes cosas que vamos a ver esta mañana. Primero que todo, él llama a probar todo espíritu. Es un mandato y lo vamos a ver. Son dos imperativos que él usa ahí. No es si quiere, no es prueba todo espíritu. Sin embargo, lo que él da más adelante, en los versículos ya del 2 al 3, él va a decir lo siguiente: sí, prueba todo espíritu en base al Espíritu de Dios. Tú no pruebas cualquier espíritu porque como tú quieras, no, tú pruebas todo espíritu en base al Espíritu de Dios. Y el próximo punto que vamos a ver es, tú pruebas todo porque somos de Dios. Él está fundamentando toda esta razón de prueba todo espíritu, ok, lo voy a probar, pero él no te deja solo, él te dice, prueba todo espíritu en base al Espíritu de Dios. Y la pregunta del millón es, ¿por qué tengo que probar? Porque eres de Dios. Y se pone como una criatura creada a la imagen de Dios, redimida por Cristo. Tú tienes que probar todo porque tú quieres ver si es o no es de Dios, porque tú eres de Dios. Si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y has abrazado la fe. Entonces comencemos con el primero y es probar todo espíritu. Déjame rápidamente, ya estamos en el capítulo 4 si te das cuenta, ya hemos avanzado 3 capítulos y quizás a la luz del capítulo 4 miramos hacia atrás y tú dices, ya ni me acuerdo mucho de lo que estábamos hablando. Ya he perdido la cuenta o no he conectado muy bien lo que ha estado pasando del capítulo 1 al capítulo 3. Déjame tratar de correr a darte una dirección hacia donde lo que hemos caminado y a lo que Juan precisamente en el capítulo 4 va a llamarnos. Juan llega a estos versículos porque él ya ha explicado. Él llama ahora a hacer algo en base a lo que él ya ha explicado. Él ha tomado la parte de pastor, por decirlo así, de papá, ilustrando, mostrando a sus hijos ciertas verdades. Y él ahora es como que cuando ya la niña o el niño están aprendiendo a montar bicicleta y tú les quitas las rueditas y como que va detrás, ahora él ya lo empuja y deja que el niño vaya corriendo solo. Bueno, yo creo que en el capítulo 4 Juan ya ha preparado la base del 1 al 3 y como que nos está soltando ahora. Prueben ustedes ahora sí, todo espíritu. Pero él ha llegado hasta aquí porque él ya ha explicado claramente que solo hay una verdad y que solo hay una luz. Esta verdad es Dios y esta luz es Dios. Él ya ha estado fundamentando la búsqueda y el piso, por decirlo así, de lo que ahora te pone ahora a hacer el proyecto, como el maestro. Él te ha enseñado, ahora practícalo. Bueno, él ya ha fundamentado toda la clase, toda la enseñanza bajo el fundamento que Dios es verdad, la única verdad, y que Él es la única luz. No simplemente esto, sino que ha dicho claramente que solo hay un Salvador. Aquí no estamos buscando a ver si Cristo es uno de los salvadores. Estamos tratando de discernir si Cristo es el Cristo verdadero y obviamente es el verdadero, el único. Entonces él estaba fundamentando ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados.
Y para Juan esa palabra es clave porque va a volver a salir. Propiciación quiere decir que Cristo y solamente Cristo satisfizo toda la santa ira de Dios que estaba para con nosotros por nuestros pecados. Él es nuestra propiciación, dice Juan. Dios es luz, Dios es verdad, Cristo es nuestra propiciación. Sin embargo, Él también continúa mostrándonos algo glorioso y es que solo hay un Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos ha ungido con la unción del Santo y este es Cristo. Y la gran verdad para el creyente es que esta unción por medio del Espíritu Santo, al habernos ungido con el Santo, es decir, con Cristo, la verdad del creyente es que este Espíritu Santo mora, vive, reside, ¿dónde? En nosotros. Juan estaba preparando todas estas bases para volvernos a entender que aquel que afirma y sabe y ha confesado a Cristo es aquel que permanecerá por Cristo para siempre. Esto es lo que él ha estado tratando de fundamentar todas estas bases. El creyente, entonces, según Juan, tiene el deleite también de obedecer. El creyente busca esas maneras de cómo él crece en un deleite en la obediencia. Hemos tratado de diferenciar, de distinguir lo que es obediencia por legalismo, fariseísmo, lo hago porque voy a ganar algo de Dios, versus la manera bíblica de obedecer es, obedezco porque qué glorioso es mi Salvador. Cuán bueno Él ha sido conmigo, cómo luzco más como Él, cómo me parezco más a Él. El creyente entonces obedece de deleite y no por obligación. Eso es lo que le estaba hablando porque Juan sí te llama a la obediencia. Juan quiere ver que un creyente genuino y verdadero obedece. Él obedece, ella obedece. Que quiere crecer y quiere que lucir y por eso cada vez más áreas de su corazón tienen que ver y decir, esto no está funcionando. Y Dios va a obrar en tu corazón, va a permitir circunstancias para obrar en tu corazón. Tarde o temprano el creyente verdadero va a salir a la superficie, áreas que Él quiere trabajar. De Dios nadie se burla. Y todo aquel que profesa ser un cristiano va a lucir como Cristo. Y Él va a permitir circunstancias donde Él va a moldearnos cada vez más porque su fin mayor no es tu felicidad. Aparte de Cristo. Su fin mayor es la gloria suya y que tú luzcas más como Cristo. Y ahí encontrarás la verdadera felicidad. El verdadero gozo es, obviamente, cuando cada vez más buscamos glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, aquel que no ama al mundo, sino que crece para amar a Dios y a sus hermanos. Esto es brevemente, una de las cosas que Juan nos dijo hace 2 semanas fue que el creyente y solo el creyente, porque ha recibido el amor verdadero de Cristo, es el que espera que ame verdaderamente. El amor entre nosotros se ha elevado muchísimo. Se ha elevado muchísimo. Porque solo el creyente se le ha dado algo para poder amar y es amor verdadero. El amor entre nosotros, dice Juan, no es simplemente de palabra, no es simplemente de lengua, decir sí, yo te amo. No, Juan está tratando de decir, tú has recibido un amor más de palabra. Tú has recibido el ejemplo mayor de amor y no fue que Cristo te dijo, te amo. Él dijo, te amo, pero se entregó completamente en la cruz. Entonces Juan dice, por lo tanto, el creyente no ama ni de palabra ni de lengua, él ama de hecho y en verdad. Por eso es que, querido creyente, el creyente genuino tiene que amar de verdad y él con hechos. Él no se queda con palabras, Él profundiza, Él va más allá. Y hemos dicho que parte de la misión o visión nuestra es que somos discípulos de Cristo, que queremos ser transformados por el Evangelio. ¿Para qué? Para impactar nuestra casa, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Estas áreas, que son todas del creyente, tienen que lucir más en amor por y para Cristo. Él busca cómo amar en palabras y con hechos y en verdad. Sin embargo, en este mundo caído tendremos que discernir qué viene de Dios y qué no viene de Él. Aquí es donde nos encontramos ahora. Él ha explicado todo esto y el capítulo 4 dice, querido creyente, tienes que discernir. Porque yo no sé si te has dado cuenta, pero tú no has llegado a la gloria. Tú no has llegado a el cielo. La vida creyente, la vida cristiana de este lado de la gloria es una vida de peregrinación espiritual, donde vas discerniendo, donde se supone que vas creciendo para entonces pensar cada vez más como Cristo. Por lo tanto, este discernimiento, este llamado es una área espiritual que tiene que ser ejercida por todo creyente.
para ser fuerte. Por tanto, es Juan ahora sí, ya en el capítulo 4, versículo 1, nos llama con dos imperativos a hacer algo. Él dice, no crean, es el primer imperativo, es decir, es un mandato, no es una opción para el creyente, no es algo que si quieres unos días no, si quieres un domingo o una prédica o una clase o con la persona que está al frente tuyo, no, no crean, es un mandato, no crean, sino, pero es un mandato, prueben. Amados, no crean, primero que todo, sino prueben. No crean no crean, pero prueben. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir probar bíblicamente? ¿Qué quiere decir esta tarea de probar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como creyente? Bueno, probar es examinar. Es como un examen. Tú tienes que probar algo, tienes que examinar algo y ver si ese algo o ese alguien en el cual tú estás probando es verdadero a la luz de la Biblia. El maestro que haga un examen va a evaluar el examen a la luz de la información, se supone, que ha dado a los estudiantes y que él conoce. Lo que tú y yo tenemos que discernir y evaluar y probar es todo lo que está a nuestro alrededor, y vamos a ver más específicamente, pero tú lo haces sabiendo precisamente que lo vas a hacer todo a la luz de la Biblia. Todo pensamiento, toda acción y palabras tienen que ser probados para ver si son de Dios. Aquí es donde yo te digo, querido creyente, que la vida cristiana no es una vida cristiana de pasividad. Yo sé, como le he dicho varias veces y lo vamos a mencionar más adelante, los pastores tenemos una gran responsabilidad, la cual yo daré cuentas a Dios. Pero a veces yo creo que se le demanda tanto a ese pastor que va a dar cuentas a Dios por lo que enseña, que va a dar cuenta a Dios por lo que ha dicho, si eso no es de Dios, pero el creyente que escucha también tiene una tarea. Tiene que discernir, ver si lo que está escuchando viene o no viene de Dios. Lo que no debemos creer y lo que debemos probar si es lo mismo. Él dice, no crean, sino prueben. ¿Qué no tengo que creer y qué tengo que probar? Él te lo dice ahí. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Entonces, él dice, no crean, prueben. Los mandatos y el objeto o el sujeto es el mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que no creer y qué es lo que yo tengo que probar? Los espíritus. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué son los espíritus? Y antes de que tú pienses en algo místico y de pronto estés mirando alrededor, realmente a la luz de Juan y la Biblia, cuando hablamos aquí en 1 Juan, los espíritus que él está hablando son aquellos que dicen ser de Dios, aquellos que también claman y dicen yo tengo al Espíritu Santo de Dios, pero que a la hora verdad no son de Dios. Y Juan les ha puesto nombres ya. Juan les ha puesto nombres de anticristos, Juan les ha puesto nombres como falsos profetas, y les ha puesto personas que eran pero que no eran. Son personas que han mostrado bajo este grupo que Juan le llama, o teóricamente o en la historia de la iglesia se han llamado como los separatistas, aquellos que se habían desviado de la palabra de Dios y comenzaban a enseñar cosas contrarias a Dios, contrarias a Cristo. Juan le dice, todos esos espíritus, todas esas personas que profesan creer en Dios pero no son de Dios. Prueben esos espíritus, prueben esas personas, prueben aquellas falsedades que están diciendo porque no vienen de Dios. Por ejemplo, Juan, ¿sabes por qué escribió esta carta? Y lo vimos ya en unas primeras predicaciones. Juan capítulo 2, versículo 26, dice, les escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Los espíritus, estas personas que están buscando engañarlos. Él le llama a aquellos que están engañándolos, pero también Él los llama los anticristos, como lo vimos en el capítulo 2, versículo 18, cuando dice, hijitos, está la última hora, y así como oyeron, el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces Juan dice, prueben los espíritus, pero a luz del contexto vemos que realmente los espíritus son aquellos que dicen ser de Dios, pero no lo son, aquellos que son considerados como los engañadores, aquellos que son considerados como los anticristos, pero también son aquellos que son falsos profetas, que es lo que en el capítulo 4, versículo 1 nos dice, prueben todo, no crean todo, a todo espíritu, sino prueben los espíritus. ¿Para qué? ¿Para qué es que yo hago esta tareita que involucra tiempo y disciplina? ¿Para qué es que yo tengo que hacer esto? Bueno, Juan te da el propósito. Para que ver si son de Dios. ¿Y por qué voy a hacer esto? Fundamento, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
Entonces yo me tomé todo este tiempo para que antes de que tú pienses en espíritus y nuevamente te vayas a un lugar místico en tu mente, realmente lo que Juan está diciendo es: prueben a aquellos falsos maestros, falsos profetas, anticristos, engañadores, que están torciendo la verdad, que están desviándose de ella y queriendo que tú te desvíes de ella. Todo, pruébenlo a la luz precisamente que va a mostrar al final que son del maligno. Estas son personas que obviamente son enviadas y usadas por Satanás para tergiversar la verdad, para enseñar todo en contra de la verdad y así engañar a muchos. Y a la luz de 2 Corintios 4, Pablo dice que el príncipe de este mundo, por decirlo así, Satanás, está buscando a quien cegar. Él no puede cegar a un creyente verdadero. Él ciega a los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Dios. Sin embargo, la esperanza es la siguiente: Satanás no puede cegar a nadie sin que tenga la autoridad de Cristo, y Satanás no puede mantener a alguien cegado cuando Cristo dice: luz, mira a Cristo, mírame a mí. Entonces Satanás no tiene ningún poder sobre Cristo o ninguna autoridad sobre Cristo. Es aún Satanás bajo el control de Cristo, engañando hasta que Cristo diga: ya, hágase la luz. Quita el corazón de piedra, da un corazón de carne y nos permite entonces ver y evaluar todo a la Biblia de Dios. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Familia, yo quiero que tú puedas discernir todo lo que se enseñe en cualquier lugar, incluyendo en este púlpito. Nosotros tenemos que discernir a todos, a toda persona, para ver si es de Dios, aunque tenga una Biblia en la mano y el micrófono en la otra, o en este caso un micrófono acá. Tenemos que evaluarlo todo a la luz de la palabra, para discernir si verdaderamente esta persona es un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero discípulo, un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Muchos falsos maestros que han salido al mundo, dice Juan. De aquí que tenemos tantas herejías y enseñanzas contrarias a Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Y lo que dice Juan solo en versículo 1 es: prueben todo, no crean todo, evalúenlo todo bajo la guianza que vamos a ver del Espíritu Santo, para evaluar si realmente lo que dicen ser y hacer es bíblico o no es bíblico. Pero como vamos a ver más adelante, esto es imposible si tú no estás creciendo en discernimiento. Yo doy gracias a Dios cada vez que alguien dice: ven, pastor, tengo una pregunta. Pastor, ven, hable con esta persona. Eso es parte de mi llamado. Pero la iglesia, cuando crece espiritualmente, tú empiezas a discernir sabiamente a la luz de la palabra de Dios. Empiezas a evaluarlo todo precisamente a la luz de la palabra de Dios, porque somos discípulos que desean ser y conocer más a Cristo y hacer discípulos a esa misma imagen. Qué lindo ver es cuando ustedes mismos se preguntan, se ayudan: estoy leyendo este libro, ¿es algo cierto este libro? ¿Es autor X? ¿Será que es un buen libro? Mira, estoy leyendo este versículo y yo creo que el versículo dice tal cosa. ¿Tú ves eso ahí? Sí, lo veo. Mira, yo no lo veo tanto así. Entonces son discípulos que se discipulan, que cuidan, se aman, se protegen, se ayudan para velar unos por otros. ¿Sabes por qué? Porque mi oración para Gracia de Gracia es la misma oración del apóstol Pablo, y quiero que tú escuches esto, en Filipenses 1, del 9 al 11. Esta es mi oración por ti. Y esta semana, literalmente, cuando leía estos versículos, oraba por gracia sobre gracia. ¿Qué oro yo por gracia sobre gracia? Bueno, fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más. Pero escucha esto. ¿Cómo es que este amor va a abundar, va a crecer entre nosotros? Esto es increíble. En conocimiento verdadero. El amor no es un sentimiento que tú lo separas de lo que tú conoces. El amor verdadero tiene que ir acompañado con lo que tú conoces. Que abunde, que crezca más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El creyente ama no a ciegas, él ama, conoce, él discierne, él puede pensar. ¿Para qué? Escucha esto: a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles. El discernimiento y el conocimiento y el amor
fundamentado en esto, va a llevarnos a que elijamos lo que es verdaderamente agradable delante de Dios. ¿Y qué es esto? Todo lo que es irreprensible, todo lo que es puro, para el día de Cristo. Que cuando Cristo venga, encuentra a su iglesia irreprensible. Encuentra a su iglesia luciendo más como Cristo. Por lo tanto, para nosotros la iglesia no es un juego. Este tiempo no se negocia, este tiempo no lo negociamos, este tiempo de la semana entre nosotros no es una alternativa, es la prioridad, porque se supone que como iglesia tenemos que prepararnos para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Por lo tanto, para escoger esto, no lo podemos hacer solo. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. En el primer versículo, Juan dice: no crean todo, prueben todo para ver si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces en el versículo 2 al 3 ya Juan va a especificar que hacemos esta probada no solos, lo hacemos por medio del Espíritu de Dios. Por eso es que él dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sabes? Realmente discernir si algo es cierto o falso, verdadero o falso, yo no creo que sea tan complicado, la verdad. Yo no creo que discernir si algo es de Dios o no es de Dios no es tan complicado. ¿Sabes qué sí lo hace bien complicado? Que desafortunadamente, igual que Israel, el pueblo de Dios carece de conocimiento de la palabra de Dios. No es tan difícil discernir lo que es blanco y negro. Es que a la luz de no tener un fundamento, tú no sabes. Y tú escuchas y escuchas y tú no puedes discernir si esto es blanco o esto es negro. Pero no es porque eso sea tan difícil de escuchar y discernir. Hay ciertas, como vamos a ver más adelante, características que tú dices: yo no sé si es de aquí o de allá. Pero realmente cuando tú conoces la palabra de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, con una misma historia, y tú te empapas y conoces y te duele la cabeza de estudiar la palabra de Dios y no comprendes y vuelves y lloras y oras y vuelves al otro día, ese ejercicio te hace un creyente sabio, un creyente que madura, un creyente que crece, un creyente que al escuchar algo puede discernir si es o no es de Dios. Yo pensaba en una ilustración y creo, no sé equivocarme, de pronto el doctor que tenemos en casa me va a corregir, pero yo pensaba y decía: un doctor, cuando ya es una enfermedad típica, común, no algo extraño, pero común, tú le das los síntomas, te haces unos exámenes. Y yo creo que para el doctor es más fácil decir: mire, lo que usted tiene es esto, algo típico, algo común. No estamos hablando de enfermedades complicadas que demandan más exámenes, no, algo típico que tú vas, le dices al doctor: mire, tengo esto y esto y esto. Vamos a hacer unos exámenes, vamos a evaluar todo el cuadro tuyo, pero a la luz de tus exámenes y lo que tú me has dicho, esto es lo que está pasando. Bueno, yo creo que lo mismo debería pasar con nosotros. Deberíamos ser creyentes más rápidos para comenzar a discernir si algo que es tan normal, tan típico, tan común, que sea escuchado por una predicación o compartido en cualquier lugar, tú puedas discernir rápidamente y decir: ¿será que esto es de Dios o no? Y a la luz de la palabra de Dios hay ciertas claves bíblicas, principios bíblicos que tú dices: esto no es de Dios. No es de Dios lo que yo estoy escuchando. No es de Dios lo que yo estoy viendo. Debemos ser rápidos para discernir. ¿Por qué? Porque se supone que conocemos el Espíritu de Dios por aquellos que confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, a primera vista tú dices: wow, qué fácil es esto. Si yo conozco los espíritus falsos del Espíritu Santo por la confesión de Cristo, realmente eso es súper fácil. Pero sabes que no es tan fácil como parece. Porque resulta que los falsos maestros, algunos te van a decir rápidamente: yo no creo en Cristo. Eso es fácil. Ese no es de Dios. Pero queda aquellos que se predican, se paran en el púlpito o en clases o donde quiera que vayas y te digan: sí, yo creo en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo yo filtro eso? ¿Cómo yo filtro aquellas aún personas que pueden decir cosas como: sí, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo sé que es el Salvador, pero ¿cómo yo sé que realmente lo confesado es vivido? Bueno, precisamente
Toma tiempo discernir, evaluar, ver que aquellos que simplemente dicen que confiesan a Cristo, no quiere decir por una confesión de Cristo o una proclamación de Cristo que son bíblicos o sanos. Y aquí es donde yo creo que para la iglesia hispana es el reto mayor. Porque muchas veces decimos, ¿cómo esto no es de Dios? Se abrió la Biblia. ¿Cómo esto no es de Dios? Y dice que cree en Cristo. Es más, yo lo he visto decir, cree en Cristo, te arrepientes de tus pecados, eres salvo. Eso es lo básico. Yo creo que es una persona creyente, yo creo que es una enseñanza bíblica, pero nuevamente, ¿sabes cómo se verá todo esto? Con el tiempo y con la credibilidad de ese dicho pastor o maestro o lo que tú quieras llamarle. El tiempo va a mostrar si lo que esta persona enseña es vivido o no. El tiempo tiene que mostrarte, no desde sus comienzos, pero cómo esa persona se ha mantenido fiel a la Escritura, fiel a la Escritura, fiel a la Escritura, ha enseñado lo que dice, ha vivido lo que dice, y el tiempo lo va a mostrar. Pero llega un momento donde tú tienes que discernir si lo que están diciendo es bíblico o no es bíblico. ¿Sabes por qué? Porque van a haber momentos difíciles de ver el error y la falsedad, pero hay unos lugares que son muy fáciles. Por ejemplo, tú pones a los testigos de Jehová, se supone que un creyente y decir, eso es fácil. No son bíblicos, no son creyentes, no son cristianos, porque niegan a Cristo. No, pero pastor, yo he visto que ellos dicen que el Hijo de Dios es Jesús. Sí, pero tú sabes lo que enseñan en cuanto a Jesucristo, que es la primera criatura, es decir, no es Dios. Eso es fácil. Los testigos de Jehová no son cristianos, no son creyentes, no son salvos. Esos son los fáciles, los mormones. Elevan una visión de su profeta sobre Cristo, o al igual que Cristo. Eso no es de Dios, eso es fácil. Los mesiánicos, aquellos movimientos de ahora que quieren guardar la ley, y muchos creyentes se han salido a guardar la ley. Los sábados se ponen el gorrito, dicen no me estoy burlando de ellos, en serio, dicen ciertas palabras en hebreo porque son más bíblicos, como que están regresando a sus raíces históricas del judaísmo. Tú te lees Gálatas y ¿sabes qué Pablo le dice a aquellos? Un falso evangelio estás proclamando. Tú no le agregas nada a Cristo para ser justificado. No importa si es la ley, no importa si es la observancia, si tú crees ser más espiritual, por eso tú has caído del evangelio. Esos son los fáciles. Tú pones a los adventistas. Desafortunadamente, cuando elevan las enseñanzas de Ellen White, se elevan que es igual casi a Cristo, es la revelación, el libro y la Biblia, es el libro de ella, lo que ella dice y Cristo, y tú dices, al momento de tú poner a alguien o algo al igual de Cristo, obviamente encima es obvio, pero al igual de Cristo, ya eso es falso. Tú lo pones a un lado. Ahora, aquí es donde con mucho cuidado quiero empezar a hablar a nosotros, a la casa de los cristianos evangélicos. Si tú eres parte de Gracia sobre Gracia, tú te has dado cuenta que yo nunca menciono nombres. Creo que lo he mencionado una vez, cuando precisamente estamos hablando de Gálatas, cuando prediqué de Gálatas. Y lo voy a mencionar ahorita, y voy a explicar el por qué. Yo trato de no mencionar nombres. Pero en esta ocasión yo quiero que empecemos a discernir. Por ejemplo, en los evangélicos tenemos falsos maestros como, y si tienes preguntas podemos hablar después de esto, porque creo que hay contexto nuestro que podemos quizás haber salido de alguna de estas iglesias o todavía creer ciertas cosas que ellos enseñan. Por ejemplo, Guillermo Maldonado. Tú tienes a Cash Luna, tienes a Rudy Gracia, a David Rivera, Joe Austin, T.D. Jakes, Steve Furtick, Paula White, Rich Wilkerson, y yo podría mencionar a otros más. Ahora, si tú ya me conoces por varios años, yo no digo esto por simplemente hablar mal de ellos, porque ni los conozco. Lo que yo sí quiero es que como iglesia podamos discernir, porque Juan está escribiendo a una comunidad que ellos sabían, cuando ellos estaban hablando de prueben todo espíritu a los falsos profetas, la comunidad de Juan sabía quién eran. Él escribe a una comunidad que ellos sabían, estaban hablando de estos individuos, tenemos que discernir si lo que ellos están diciendo o lo que Juan dice es verdadero. ¿Y cómo se baja esto del tiempo de Juan a nosotros? Sino mencionándolos, para que tú disciernas y puedas probar y ver y realmente si lo que enseñan es bíblico o no es bíblico, porque realmente como pastor me interesa muchísimo a quién tú estás escuchando. No importa si yo soy quien está hablando. Que tú con la Biblia abierta, tú disciernes, tú pienses, con un lápiz en la mano, tú hagas preguntas, vengas a mi oficina y me preguntes, quiero saber que por qué usted enseñó esto cuando yo lo veo aquí o no lo veo aquí.
no es miren afuera y dejen de mirar acá. Miren aquí principalmente, que es donde reciben su alimento domingo tras domingo. Pero ¿qué pasa el lunes? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Qué pasa durante la semana? Tenemos que ir más allá para ver realmente que si lo que estamos escuchando realmente es de Dios o no es de Dios. Y nuevamente yo no hablo de ellos por hablar mal de ellos, porque otra vez ni los conozco y aún les doy el beneficio de la duda, porque yo no sé sus intenciones. Yo no sé quiénes son, no sé sus motivaciones. Una cosa sí sé, y es que rendirán cuentas a Dios, como yo rendiré cuenta a Dios. Yo rendiré cuenta a Dios por este rebaño. Y parte de lo que yo voy a rendir cuentas a Dios por este rebaño es si les preparé bien para poder discernir lo que yo estoy enseñando o lo cualquiera se para aquí en este púlpito o lo que ustedes pueden escuchar por cualquier parte donde la puedan escuchar. Yo voy a rendir cuentas por eso. Y por eso mi preocupación, olvídate de ellos ahora, porque el tema no es hablar de ellos, el tema es hablar de ti. ¿Cómo vas a discernir que tú estás escuchando es o no es bíblico? ¿Cómo vas a discernir si realmente es verdadero o no es verdadero? Esta semana, intencionalmente, escuché dos prédicas de dos de los de esta lista. Unos para mí son muy obvios. Esto no, este no, este no. Pero habían dos de ahí en esa lista que decía, déjame tratar de discernir si realmente lo que están diciendo es bíblico y no. Y honestamente, es bien difícil si no conoces la palabra de Dios, discernir y ver, espérate, pero es que mira, abrió la Biblia, leyó Cristo, mencionó a Cristo, pero tú tienes que ir más allá y discernir y ver y ver y ver y ver, hasta que no, obviamente como buen estudiante, no para hablar mal, no para exaltarte o crecerte y ser muy sabio, no sé, eso no es, ni siquiera para poner un blog ahorita y escribir en Facebook, eso no es lo que hacemos, por favor, esa no es la cultura de gracia sobre gracia, no es lo que quiero yo hacer aquí, es equiparte. Pero parte de esto es ver lo difícil que es porque cuando muy sutilmente empiezan a hablar y hacerte sentir mejor a ti. Y el foco de la predicación se convierte en ti y lo que Dios quiere para ti. Y digamos nuestra frase que decimos y que Dios quiere tal cosa para nosotros. Y cuando tú puedes decir, espérate, ¿Dios quiere eso para mí? Puede ser, pero creo que la Biblia también me dice, ¿qué si Dios permite enfermedad? ¿Qué si Dios permite escasez? Porque es que yo lo encuentro en la Biblia. ¿Qué si Dios permite persecución? Es que yo lo veo en la Biblia. Entonces tú tienes que ver y discernir claramente, no si suena bien y asumir, no, yo creo que esto es de Dios, es escudriñar y ver si es de Dios. Y nuevamente eso toma tiempo. No hay atajos para esto. No hay atajos. Hay Google, puedes buscar Google, pero hay un lugar más seguro que buscar y es la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que yo no quiero ver en Gracia de Gracia es que digamos, eso no es cierto porque tal persona dijo eso. Cuando es una iglesia que crece sanamente, es aquella que dice, porque aquí no lo dice, porque aquí lo contradice, porque aquí no dice, porque aquí no dice, ah sí, y tal persona también dice que no está ahí. Eso es lo secundario. Pero lo primario es que tú puedas ir a la palabra de Dios y nuevamente va a tomar el tiempo, pero hay gran esperanza. ¿Por qué? Porque nuevamente, como vamos a ver, Dios está para con nosotros. Por tanto, mi deseo principal es que tú puedas crecer en conocimiento de la palabra de Dios para cuando el más popular o el más trendy en las redes sociales esté hablando, tú puedas discernir con una Biblia en la mano, una mente siendo transformada por la palabra de Dios y un corazón probando todo a la luz de la palabra de Dios. Esa es la vida del creyente. Porque lo que está en juego son dos cosas muy importantes: la gloria de Dios y tu propio corazón. Y por lo tanto, evaluarlo todo a la luz de la palabra de Dios, pensar con toda intencionalidad, probar y ver lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, ¿realmente es de Dios o no? ¿Sabes por qué? Porque Juan dice, porque hay muchos anticristos que han salido al mundo y la verdad es que están en el mundo. Y hoy en día es muy fácil como abrir tu teléfono y buscar a X o X predicación y la tienes al momento. No es necesario ya ir. No es necesario que vengan. Es tan solo que abras tu libro o tu teléfono o la computadora o el televisor y tan solo escuches. Y mi oración es que tú puedas discernir realmente si lo que estás escuchando son falsas enseñanzas o no. ¿Y sabes por qué hacemos esto? Porque confiamos y sabemos que somos de Dios. Me encanta cómo Juan termina esto. Parece que está diciendo, haz esto,
porque lo vas a probar todo por medio del Espíritu de Dios, y tú dices, bueno, ¿y por qué yo voy a hacer tal cosa? ¿Sabes por qué dice Juan? Porque tú eres de Dios. Porque tú eres de Dios. Y se supone que si eres de Dios, tú quieres lucir más como Dios. Se supone que si tú eres de Dios, quiere que todo lo que tú escuches, todo lo que tú veas, todo lo que tú leas, todo lo que tú escribas, sea que venga de este corazón y decir, yo le pertenezco a Él. No se trata de mis preferencias o mis gustos, se trata que yo quiero ser fiel a Dios. No se trata simplemente que si es más fácil procesar lo que me están diciendo, se trata si lo que yo estoy escuchando, leyendo, viendo, realmente está apegado a la palabra de Dios. Y la esperanza que Juan nos da aquí es, hagámoslo, ¿saben por qué? Porque somos de Dios. 2 veces lo repite el apóstol Juan cuando da este fundamento que somos y hacemos lo que hacemos porque somos de Dios. Nuevamente, todo a mi alrededor que pueda enseñar y lucir diferente a lo revelado en la palabra de Dios tiene que pasar por el filtro de Dios. No hay otro filtro principal. Y yo sé que podemos decir nuevamente, es que fulanito de tal dice tal cosa y habla de quienes no enseñan igual que él. Y yo digo, sí, eso hay un lugar para eso. Obviamente tenemos hermanos que amamos, teólogos, pastores que podemos referenciar. Yo no creo que esté malo eso, pero no es el filtro primario. No es el filtro. ¿Qué es lo que dice? Pon el nombre de tu pastor favorito ahí, teólogo favorito. ¿Qué es lo que dice tal de tal pasaje? Es parte y es importante. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia sobre esto? ¿Qué es lo que dice esto? Y obviamente históricamente tú te puedes ir a agarrar de otros hermanos y decir, mira, ellos han enseñado esto y lo han visto como yo, en la Biblia. Y lo que yo quiero es ayudarte a que tú, en vez de depender de piedritas, por más grandes teólogos que sean, tú dependas de la roca de Cristo. Que en vez de depender de roquitas o piedritas que en cualquier momento infalibles que son, no sabemos nada de ellos. Lo que tú ves es lo que tú ves en internet. Pero qué diferencia agarrarse de la roca eterna de la palabra de Dios y decir, ahí me voy a anclar. Avelado y apoyado por otros que están a mi alrededor, pero primordialmente en la roca que es Cristo y por medio de su palabra. ¿Sabes por qué hacemos todo esto? Porque sin cosas tan simples como el aire acondicionado, tú le puedes poner un filtro el que tú quieras. Y perdón que estoy hablando tanto de casas porque es que me estaba mudando de casa. Eso es todo lo que tengo ahorita en mi mente de ilustración. Pero cuando tú fui a cambiar el filtro de la otra casa y tuve que aprender qué filtro es ese. Yo no le puedo meter el otro filtro o poner el otro filtro, yo tengo que saber cuál es el número. Cambiamos totalmente de nevera. Yo no le puedo cambiar el filtro de mi nevera que tenía en la casa y ponérsela a esta. Si cosas tan simples requieren una especificación, ¿cuánto más la palabra de Dios y lo que tú escuchas? ¿Cuánto más realmente que el filtro por lo que tú filtras todo sea por la palabra de Dios? Porque esto precisamente es importante. Una de las cosas que Juan nos da la esperanza es, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Yo quiero ir casi concluyendo con esta nota victoriosa. Quizás para ti se te hace tan grande el decir cómo yo voy a discernir si algo es cierto o no es cierto, qué difícil, me voy a tener que meter en un colegio a estudiar. Si eso es lo que tú quieres, genial, pero no es necesario hacer eso. Tú tienes algo importantísimo y es que tú vas con una bandera de victoria. No de victoria para decir, ay, qué buena victoria está, yo voy a ignorar. No, tú tienes una victoria la cual vas a ir a conocer cada vez más y proclamar cada vez más. Y lo que él dice aquí es, hijos, ustedes son de Dios y ustedes han vencido a los falsos maestros. Y esto Juan ya lo ha dicho anteriormente. Juan se lo dijo a los jóvenes en el capítulo 2, versículo 13, cuando le dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. ¿Te acuerdas que yo hablé que esto no era necesariamente solamente los jóvenes, pero todo creyente, y lo dice aquí mismo otra vez, han vencido al maligno? Después más adelante, vuelve y lo repite en el versículo 14, cuando dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, escucha esto, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Capítulo 4 dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que está en el mundo. Tú te pones a pensar que este versículo que tanto conocemos, que tanto hemos dicho, en enfermedad o en escasez, bueno, en cualquier situación que tú hayas mencionado ese versículo anteriormente, sea hoy el día que tú entiendas que ese versículo está en el contexto
de tú confiadamente ante la palabra de Dios saber que se aplica en un contexto cuando Él dice no tengan temor de falsas enseñanzas, de falsos maestros, prepárense, pruébenlo, pero ¿cuál es la confianza? ¿Cuál es la roca donde yo descanso mi fe? Mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. En otras palabras, confíen que al estudiar la palabra de Dios, Él les va a dar el discernimiento de Dios. Confíen que cuando hacemos nuestra tarea por medio del Espíritu Santo para conocer la Biblia, Dios ha prometido mostrarnos más de su carácter en la Biblia. Confíen que cuando ustedes están escuchando falsas enseñanzas, confíen plenamente al que el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios les va a dar discernimiento para saber si es cierto o no es cierto, si es verdadero o es falso. Confíen, porque precisamente la iglesia no es tuya o mía, la iglesia es de Cristo. Y Cristo ha preservado a lo largo de 2000 años su iglesia con tantas herejías y falsedades sobre su persona. La iglesia de Cristo va a mantenerse fiel a Cristo. ¿Por qué? Por Cristo. Él ha prometido, por ejemplo, en lugares como Mateo 16:18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. No importa cuán grandes las iglesias sean, no importa cuán conocidos sean los pastores o aquellos que digan, si hay falsedades contra la iglesia, Cristo va a preservar su iglesia. Cristo ha hecho todo esto, ¿por qué? Porque a la luz de Efesios, Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué es que él se dio por nosotros? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo está en esa tarea. Cristo está en esa tarea de hacernos más como Cristo. Cristo está en la tarea de ayudarte a discernir si lo que estás escuchando te está ayudando para ser aquella iglesia que es santa e inmaculada, o te está desviando de deleitarte en el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y cuando es la palabra de Dios, créeme que va a santificar tu vida y la mía. Eso es lo que Cristo ha dicho. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es de Dios. Y todos aquellos que son de Él, porque lo repite en el versículo 4 y lo repite después en el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Esa es la esperanza de cualquier creyente. ¿Cómo yo sé que van a escuchar? Si lo hablado viene de Dios y es de Dios, el rebaño, comenzando con quien esté hablando, va a seguir a Dios. No es si me escucharán, nos escucharán si somos fieles a la palabra de Dios. Dios va a usar a toda boca que Él quiera usar, a todo discípulo o discípula que Él quiera usar, con el fin de que proclamen las verdades de Dios en un mundo que no conoce a Dios. Por lo tanto, nos movilizamos confiados de que cuando hablamos fielmente la palabra de Dios, Él va a gather, como se dice, Él va a reunir a sus ovejas. Y qué gran milagro que Él te usa a ti y a mí. Qué gran milagro que cuando somos y buscamos ser fieles a la palabra de Dios, los que son de Dios, dice Juan, nos van a oír. ¿Qué mayor victoria y seguridad quieres de ser fiel a Dios que cuando tú tengas que abrir el micrófono, por así decirlo, de tu vida, los que son de Dios van a escuchar? Porque lo que tú estás hablando no es de ti, es de Dios. Y ahí está la esperanza. No como convencemos, como manipulamos, es Dios va a hacer su obra. Y esa es la esperanza de todo creyente a la luz de esos versículos. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿En qué? En que el espíritu del error jamás va a escuchar la palabra de Dios. No simplemente no va a escucharla, jamás va a desearla. Y no simplemente es que no va a escucharla o no desearla, jamás va a querer que su vida luzca como la palabra de Dios. Pero el espíritu de verdad va a escuchar la palabra de Dios, va a desear la palabra de Dios y va a querer que su corazón sea moldeado a la palabra de Dios. Esa es la vida del creyente, que no cree todo, lo prueba todo por medio del Espíritu Santo, porque es de Él. Es que acompáñanos a orar. Padre Dios, te doy tantas gracias por tu palabra, te doy tantas gracias por Cristo, la roca de tu iglesia. Te doy tantas gracias, Padre, porque esta iglesia
jamás será fundamentada en ninguna enseñanza de ningún hombre. Jamás esta iglesia, Señor, será liderada por meras creencias de humanos. Por más que sean buenas intenciones, Dios, no queremos ser una iglesia conforme a nuestro corazón. Queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y Padre, yo te pido que tú protejas a tu iglesia, Dios. Que tú nos ayudes, Padre, por favor, a discernir si lo que estamos escuchando, viendo o leyendo es o no es de parte tuya. Ayúdanos, Dios, con un apetito mayor por ti, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, que como hombres nos preparemos, Dios. Saber que tenemos la responsabilidad de estudiar tu palabra, vivir tu palabra, enseñar tu palabra, Dios, porque nos has pedido, Dios, a liderar, a gobernar y a cuidar, no lo que es nuestro, pero lo que es tuyo. Y yo te pido por mis hermanas, mujeres, que tú también les des un apetito mayor por ti, Dios. Que tú hagas de las mujeres de gracia mujeres saturadas de tu palabra, mujeres avivadas por tu palabra, mujeres que no sean controladas por emociones o sentimientos, pero que sean controladas por el carácter piadoso, santo y amoroso de Cristo. Te pido por los jóvenes, que tú les recuerdes a ellos, Padre, que lo mejor está en tu palabra. Que there is not video games, there is not TV, there is nothing outside your word that truly matters. So give them eyes to see, Lord. Protege a los jóvenes y a los niños que desde temprana edad vean que fuera de tu palabra no hay verdad. Gracias por tu iglesia y tu palabra. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.